Hay una pregunta que lleva siglos durmiendo en los márgenes de la historia sagrada, una pregunta que los eruditos conocen, que los rabinos han debatido y que sin embargo casi ningún creyente se ha detenido a formular en voz alta, no porque sea peligrosa, no porque esté prohibida, sino porque su respuesta abre una puerta que conduce mucho más lejos de lo que cualquiera esperaría. La pregunta es esta: si abres tu Biblia en el libro de Génesis, encontrarás que Jacob tuvo 12 hijos. 12. Y de esos 12 hijos nacieron las 12 tribus de Israel. Ese es el fundamento de toda la historia del pueblo elegido. 12 patriarcas, 12 tribus, una herencia dividida en 12 partes iguales sobre la tierra prometida. Pero si buscas la lista completa de esas 12 tribus, en el libro de Josué, en el libro de Números, en el Apocalipsis, te darás cuenta de algo que muy pocos han notado, o mejor dicho, algo que muchos ven pero pocos se detienen a interrogar. La tribu de José no aparece en ninguna de esas listas, no como tribu independiente, no con su propio territorio en Canaán, no con su propio estandarte en el campamento del desierto, y en su lugar aparecen dos nombres que no estaban en la lista original de los hijos de Jacob: Efraín y Manasés, los hijos de José, no José mismo, sus hijos. ¿Por qué? ¿Qué ocurrió con José? ¿Por qué fue borrado como tribu y reemplazado por sus propios descendientes? ¿Y qué significa eso para ti, para tu camino espiritual, para la manera en que entiendes la promesa de Dios? Eso es exactamente lo que vamos a explorar hoy, y lo que voy a compartir ilumina algo que casi nadie se detiene a observar: que la historia de José no es simplemente una historia de traición y redención, es un tipo profético que atraviesa toda la escritura, es una señal que apunta más allá de sí misma, y su ausencia en la lista de las tribus no es un error, no es un olvido, es uno de los mensajes más profundos que la Biblia ha escondido a plena vista. Quédate, porque cada parte de este recorrido tiene algo nuevo que revelar. Comencemos desde el principio, pero no desde donde esperarías. La historia de José es una de las más extensas del libro de Génesis. Ocupa desde el capítulo 37 hasta el capítulo 50, casi un tercio completo del libro. Eso ya dice algo. La Biblia no dedica esa cantidad de texto a un personaje sin razón. Cada versículo tiene peso, cada detalle tiene propósito. José era el hijo número 11 de Jacob, pero era el primogénito de Raquel, la esposa amada, y eso lo convertía a los ojos de Jacob en algo especial. El texto dice que Israel amaba a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Le hizo una túnica de colores, o como algunos manuscritos dicen, una túnica de mangas largas, símbolo de autoridad, de distinción, de primogenitura honorífica. Y ahí comenzó el conflicto. Sus hermanos lo odiaban, no solo lo envidiaban, lo odiaban. El texto hebreo usa la palabra que implica una hostilidad activa, sostenida, que buscaba oportunidad. Y José, quizás en la inocencia de la juventud, no ayudaba, les contaba sus sueños, sueños en los que sus hermanos se inclinaban ante él, sueños en los que incluso el sol y la luna, figuras de su propio padre y su madre, se prosternaban. Y entonces ocurrió lo que ocurrió. Los hermanos lo vendieron, lo lanzaron a un pozo, luego lo vendieron a mercaderes ismaelitas por 20 piezas de plata y lo llevaron a Egipto. Llevaron su túnica de colores empapada en sangre de cabra a su padre, y Jacob lloró durante días. El texto dice que se negó a ser consolado, pero aquí hay un detalle que casi nadie ha notado. El mismo momento en que José es vendido, el mismo precio, 20 piezas de plata, es el precio que la ley de Levítico asigna como rescate de un joven entre 5 y 20 años. No es una coincidencia numérica casual. Es un eco que la Escritura coloca deliberadamente para que generaciones futuras lo encuentren y lo comprendan. José fue vendido exactamente por su precio de rescate, como si la traición de sus hermanos estuviera, sin que ellos lo supieran, cumpliendo una transacción sagrada. Ese es el primer hilo del tejido profético, y apenas estamos comenzando. En Egipto, José sube y cae y vuelve a subir. Es comprado por Potifar, oficial del faraón. Prospera. Es calumniado por la esposa de Potifar. Es encarcelado. En la cárcel, interpreta los sueños de dos funcionarios del faraón, y años después, cuando el faraón tiene un sueño que nadie puede interpretar, uno de esos funcionarios, el copero que fue restaurado, se acuerda de José, y ahí, en ese momento, ocurre una de las elevaciones más dramáticas de toda la escritura. José pasa de la cárcel al trono en un solo día. El faraón lo viste con ropas de lino fino, le pone una cadena de oro al cuello, lo hace subir en su segundo carro y lo establece como gobernador de toda Egipto. Solo el faraón mismo está por encima de él. Y José recibe un nombre egipcio, Zafnat Panea. Los eruditos han debatido su significado. Algunos dicen que significa revelador de secretos, otros dicen el que da vida al mundo. Pero lo que es indiscutible es esto: José deja de ser reconocido como hebreo, adquiere una esposa egipcia,
hija de un sacerdote, se mezcla con la nación extranjera, tiene hijos en tierra extranjera, y esos hijos tienen nombres que revelan su corazón. Al primero le llama Manasés, que significa, porque Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Al segundo le llama Efraín, que significa, porque Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Dos nombres, dos confesiones, dos revelaciones del estado interno de José en el momento más alto de su éxito externo. Dios le había hecho olvidar. Dios le había hecho fructificar. El olvido y la fecundidad, la pérdida y la abundancia, los dos lados de todo proceso de transformación espiritual. Pero espera un momento más, porque lo que viene a continuación cambia todo lo que creíamos entender sobre la herencia de José. Para entender por qué José desaparece como tribu, necesitamos entrar en uno de los capítulos más cargados de toda la escritura hebrea, un capítulo que muchos leen deprisa sin detenerse en la magnitud de lo que allí ocurre. Génesis 48. Jacob está muriendo, ya no es el hombre que luchó con el ángel junto al río Jaboc, ya no es el patriarca que engañó a su hermano por la primogenitura, ahora es Israel, el hombre transformado, el anciano cuya visión fallaba pero cuyo espíritu era más agudo que nunca, y cuando José entra a visitarlo con sus dos hijos, Manasés y Efraín, algo extraordinario sucede. Jacob se incorpora en su cama, reuniendo fuerzas que ya no tenía, y pronuncia estas palabras. Ahora bien, tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes de que yo viniera a ti en Egipto, míos son. Efraín y Manasés serán míos como Rubén y Simeón. ¿Entiendes lo que Jacob está haciendo? Está adoptando a los hijos de José, los está elevando al nivel de sus propios hijos, los está convirtiendo en patriarcas tribales por derecho propio, no nietos de Jacob, sino hijos de Jacob, no bisnietos de Abraham, sino herederos directos de la promesa. Y con ese acto, José recibe algo que ningún otro hijo de Jacob recibió, una porción doble en la herencia. Sus dos hijos, en lugar de su propio nombre, ocuparán 2 de los 12 territorios de Israel, Efraín y Manasés, 2 tribus donde había una sola, 2 nombres donde debería haber uno solo. ¿Pero por qué? ¿Qué justificaba ese doble honor? ¿Por qué José, de entre todos los hijos, recibió esta distinción? Aquí hay que detenerse a pensar en la ley de la primogenitura en el mundo hebreo antiguo. El hijo primogénito recibía una porción doble de la herencia paterna, no por amor sino por derecho. Era el orden establecido, pero en la familia de Jacob el primogénito legal era Rubén, el primero hijo de Lea, y Rubén había perdido su primogenitura por su pecado. El texto de Génesis 35 menciona que se acostó con Bilhá, la concubina de su padre, y Jacob lo supo. Entonces la primogenitura necesitaba recaer en alguien, y Jacob la transfirió a José, no al hijo mayor de Raquel simplemente por afecto, sino al hijo que había demostrado con su vida entera que podía llevarla, el hijo que había sufrido, que había sido traicionado, que había salvado naciones enteras, que había perdonado a quienes lo destruyeron. En el libro de Pina Crónicas, capítulo 5, versículo 2, el texto lo confirma con una claridad que deja sin respuesta posible. Aunque Judá llegó a ser el mayor de sus hermanos y de él vino el príncipe, los derechos de la primogenitura pertenecieron a José. Los derechos de la primogenitura pertenecieron a José, y esa primogenitura se expresó en una porción doble de herencia territorial. Efraín y Manasés, 2 tribus en lugar de una. Y José, el hombre, desapareció como nombre tribal precisamente porque su presencia era demasiado grande para caber en una sola tribu. Su herencia era doble, pero hay algo más, algo que se esconde en el gesto de Jacob en ese momento y que revela la naturaleza profética de todo este episodio. Cuando Jacob pone sus manos sobre los 2 jóvenes para bendecirlos, cruza sus brazos, pone la mano derecha, la mano del honor mayor, sobre Efraín, el menor, y la mano izquierda sobre Manasés, el mayor. José intenta corregirlo. Le dice: «No así, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza». Y Jacob responde con una tranquilidad que solo puede venir de alguien que ve más allá de lo visible. «Lo sé, hijo mío, lo sé. También él llegará a ser un pueblo, y también él será engrandecido. Pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia será plenitud de naciones». Plenitud de naciones. En hebreo, Melo Hagoyim. Una frase que resuena en otro lugar del texto bíblico, en otro contexto, con un significado que muchos lectores no han conectado todavía. Eso lo exploraremos pronto. Pero por ahora, detente en esto. Jacob, el hombre que fue engañado con la identidad de sus propios hijos en su juventud, cuando su padre Isaac lo bendijo pensando que era Esaú. Ese mismo Jacob ahora cruza sus brazos conscientemente, no por error, por visión. El orden natural es invertido. El menor precede al mayor. El más joven recibe el honor más alto.
¿Te suena familiar? ¿No es ese el patrón que la Escritura repite una y otra vez, desde Abel hasta David, desde Isaac hasta Salomón? Hay algo en la lógica del reino que subvierte la lógica del mundo, siempre. Y José, precisamente porque fue vaciado antes de ser llenado, traicionado antes de ser exaltado, olvidado antes de ser recordado, es el tipo más completo de ese patrón. Y es precisamente por eso que su ausencia en la lista tribal no es una pérdida, es una exaltación. Pero hay una dimensión de esta historia que muy pocas veces entra en la conversación espiritual, una dimensión que conecta la historia de José con algo que va mucho más allá de la geografía de Canaán o de la distribución de territorios entre las tribus. Cuando los hermanos de José llegaron a Egipto durante el hambre, no lo reconocieron. Él era el gobernador, él hablaba egipcio, él vestía ropas de lino fino, él llevaba el nombre de Zavnat Panea. Para ellos era un hombre de poder en una nación extranjera, no el hermano que habían vendido hacía ya 2 décadas, y José los reconoció a ellos inmediatamente. Piensa en esa asimetría. Él los conocía, ellos no lo conocían, él tenía el poder de destruirlos. Ellos estaban completamente en sus manos, y sin embargo, el texto dice que José sintió tal emoción cuando los vio que tuvo que retirarse para llorar en privado, no una vez, múltiples veces a lo largo del proceso, pero no se rebeló de inmediato. ¿Por qué? No por crueldad, no por juego de poder, sino porque todavía faltaba algo, todavía faltaba Benjamín, el hermano menor, el otro hijo de Raquel, y todavía faltaba que los hermanos confrontaran la verdad de lo que habían hecho, no ante José, sino ante sí mismos. El momento llegó cuando Judá, el mismo Judá que años antes había propuesto vender a José en lugar de matarlo, se ofreció como garantía personal por Benjamín. Le dijo a José, sin saber que le hablaba a su hermano: «Porque tu siervo salió como fiador del joven ante mi padre, queda ahora tu siervo en lugar del joven como esclavo de mi señor». En ese momento José no pudo contenerse más, mandó salir a todos los egipcios que estaban con él. Y en ese espacio de privacidad íntima, en ese silencio que el texto describe como sagrado, se reveló a sus hermanos con estas palabras: «Yo soy José. ¿Vive aún mi padre?». Y los hermanos no podían responderle. El texto dice que estaban turbados delante de él. En hebreo, la palabra implica terror, desorientación, desestabilización total. Todo lo que creían sobre el pasado, sobre la culpa que habían cargado, sobre la muerte que asumían para José, se disolvió en ese instante. Pero José no los dejó en el terror. Sus siguientes palabras son quizás las más asombrosas de todo el Génesis. «Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros la vida con gran liberación. Así, pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios. No me enviasteis vosotros, sino Dios». En esas palabras vive uno de los principios espirituales más profundos de toda la Escritura, la providencia divina que opera a través de la maldad humana sin ser corrompida por ella. Los hermanos actuaron con malicia, eso es cierto, sus motivos fueron impuros, eso también es cierto, pero la mano de Dios tomó esa maldad y la convirtió en el camino exacto que llevaba a la salvación de una nación entera. Y aquí entra una pregunta que casi nadie ha formulado abiertamente: ¿por qué fue necesaria la ausencia de José en la lista de las tribus para que el plan se cumpliera? Porque si José hubiera permanecido simplemente como una tribu entre las 12, su historia habría sido contenida, un territorio, un nombre, un descendiente entre otros, pero al desaparecer como tribu y bifurcarse en 2, Efraín y Manasés, su legado se multiplicó. Ocupó no un espacio, sino 2, no una herencia, sino una doble, no un nombre, sino una descendencia que se extendió en múltiples direcciones. Y esas 2 tribus, especialmente Efraín, jugaron un papel desproporcionadamente grande en la historia subsiguiente de Israel. El territorio de Efraín se convirtió en el corazón del reino del norte. La ciudad de Siquem estaba allí. El santuario de Silo, donde reposó el arca del pacto antes del templo de Salomón, estaba en Efraín. Josué mismo, el líder que condujo a Israel a la tierra prometida, era efraimita. Pero la verdad va aún más lejos. Hay un texto en el libro de Apocalipsis que ha intrigado a teólogos, investigadores y creyentes durante siglos. En el capítulo 7, el apóstol Juan describe una visión en la que 144.000 personas son selladas de todas las tribus de Israel, 12.000 de cada tribu. Y cuando comienza a listar las tribus, algo inmediatamente llama la atención a quien sabe lo que buscar. En esa lista del Apocalipsis, la tribu de Dan está ausente. En su lugar aparece Manasés, y la tribu de José aparece como propia junto con la de Manasés.
lo cual significa que en esa lista Efraín no aparece bajo su propio nombre, sino bajo el nombre de José. Entonces en Apocalipsis tenemos Judá, Rubén, Gad, Aser, Neftalí, Manasés, Simeón, Leví, Isacar, Zabulón, José, Benjamín, 12 tribus, sin Dan, con Leví incluido, que normalmente no tenía territorio porque era la tribu sacerdotal, con José como nombre tribal, sin Efraín por su nombre propio. Compara esto con las listas del Antiguo Testamento: Rubén, Simeón, Judá, Isacar, Zabulón, José, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad, Aser, con Leví apartado como sacerdotal, y con Efraín y Manasés dividiendo el territorio de José en el reparto de Josué. Las listas no coinciden perfectamente en ningún lugar de la Escritura. Y eso no es un error de los copistas, eso es una señal. ¿Por qué la lista de las tribus cambia según el contexto? ¿Por qué aparece José en algunas y no en otras? ¿Por qué Leví se incluye en Apocalipsis pero se excluye en las listas territoriales? ¿Por qué Dan desaparece completamente en el libro final? Los padres de la Iglesia debatieron esto. Ireneo de Lyon, en el siglo II, ya señalaba la ausencia de Dan en Apocalipsis como significativa. Varios escritores patrísticos conectaron la ausencia de Dan con las profecías de Génesis 49, donde Jacob, al bendecir a sus hijos, dice de Dan que será serpiente junto al camino. Y la tradición cristiana antigua conectó eso con la venida del anticristo desde esa tribu. No vamos a detenernos en esa rama del debate aquí. Lo que importa para nuestra exploración es algo diferente. La fluidez de la lista de las 12 tribus revela que los 12 no es un número fijo de entidades concretas, sino un principio de completitud, una totalidad simbólica. El número 12 en la cosmovisión hebrea no significa exactamente estos 12 individuos congelados en el tiempo, sino la plenitud del pueblo de Dios en su configuración para cada época, y eso cambia todo. Porque si las 12 tribus son una configuración dinámica, no estática, entonces la ausencia de José como tribu en ciertas listas y su presencia en otras no es una contradicción, es una adaptación, es la Escritura revelando que el pueblo de Dios tiene una forma que se reorganiza según el propósito divino de cada momento histórico. José desaparece cuando es necesario que Efraín y Manasés ocupen territorio físico. José reaparece cuando la lista ya no es territorial, sino escatológica, como si el principio espiritual que José representa, la providencia oculta, la exaltación a través del sufrimiento, la reconciliación que trasciende la traición, fuera demasiado grande para caber en una sola categoría tribal en todo tiempo. Pero hay algo más en esta investigación que muchos nunca han vinculado, algo que conecta a José con el mayor de todos los arquetipos bíblicos, algo que la tradición interpretativa judía identificó hace siglos y que la tradición cristiana reconoció con asombro desde sus primeros siglos. Hay un Mesías ben Yosef. En la tradición judía rabínica existen dos figuras mesiánicas distintas: el Mesías hijo de David, el rey conquistador que restablece el trono de Israel, y el Mesías hijo de José, el Mesías que sufre, el que es rechazado por su propio pueblo, el que muere, según algunas tradiciones, en la batalla de Gog y Magog, el precursor que abre el camino pero no recibe el honor final. Y cuando uno lee esa tradición al lado de los evangelios, la correspondencia es imposible de ignorar. Jesús de Nazaret, nacido de la tribu de Judá por parte de su padre legal, fue sin embargo identificado desde los primeros siglos del cristianismo como el cumplimiento del tipo profético de José, no de manera anecdótica, de manera sistemática, detallada, casi matemática en su precisión. José fue amado por su padre. Jesús fue amado por el Padre con una voz que resonó en el Jordán: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. José fue traicionado por sus hermanos por piezas de plata. Jesús fue entregado por Judas, cuyo nombre es la forma griega de Judá, por 30 piezas de plata. José fue falsamente acusado. Jesús fue falsamente acusado. José fue enviado al pozo, luego a la cárcel, simbolizando la muerte y el sepulcro. Jesús descendió a la muerte y al tercer día resucitó. José fue elevado a la mano derecha del faraón, el poder máximo de su mundo. Jesús fue exaltado a la diestra del Padre. Y la correspondencia más sorprendente: cuando José se reveló a sus hermanos, ellos no lo reconocieron durante toda la historia, así como Israel, el pueblo, no reconoció a Jesús cuando llegó. Y cuando José finalmente se reveló, fue en privado, solo ante sus hermanos, en un momento de llanto y reconciliación. Y la tradición profética habla de un día futuro en que Israel mirará a aquel a quien traspasó y llorará, como uno llora por un hijo
hijo unigénito, en ese momento de reconocimiento final. Zacarías 12:10, un versículo que tanto judíos como cristianos han citado en sus debates sobre el Mesías, y que de pronto, leído al lado de Génesis 45, adquiere una textura que ya no permite leerlo con distancia académica. José no fue borrado de la lista tribal por un accidente histórico, fue exaltado más allá de la lista. Fue elevado a un tipo profético que la propia lista de tribus no podía contener. Hasta aquí hemos seguido el hilo bíblico e histórico, pero hay una dimensión de esta historia que toca algo más inmediato, más íntimo, más presente. Vivimos en un tiempo donde la identidad espiritual está en crisis. Muchas personas que se consideran creyentes, que llevan años en iglesias o en comunidades de fe, se preguntan en silencio: ¿quién soy yo realmente en esto? ¿Tengo un lugar en el propósito de Dios? ¿O soy simplemente uno más en la multitud, sin nombre propio en la historia sagrada? La historia de José habla directamente a esa pregunta, porque José fue, durante años, alguien sin nombre propio en su contexto. En Egipto no era el hijo de Jacob, era un esclavo hebreo, era un prisionero, era un número en el sistema del faraón. Y sin embargo, la Escritura dice algo revelador en esos años de invisibilidad. El Señor estaba con José, no cuando estaba en el palacio, no solo cuando tenía poder, sino en la cisterna, en la casa de Potifar, en la cárcel. La presencia divina no dependía del reconocimiento humano. La promesa no estaba supeditada a las circunstancias. Y aquí hay una verdad que casi ningún predicador desarrolla con la profundidad que merece. La ausencia de José en la lista de las tribus no significa que José fue olvidado. Significa que José fue transformado. Su identidad no desapareció, se multiplicó, se extendió más allá de un solo nombre tribal para habitar en dos, para fluir en una doble herencia que incluyó a miles de descendientes que de otro modo no habrían existido. Cuando sientes que tu nombre no aparece en ninguna lista, cuando sientes que el mundo no te reconoce, que la institución no te valora, que los hermanos de fe te han dejado en un pozo, la historia de José no te dice que todo se resolverá de manera fácil, te dice algo más difícil y más real, que Dios tiene la capacidad de convertir tu descenso en el camino de tu ascenso. Y que tu exaltación cuando llegue no te pertenecerá solo a ti. José no fue exaltado para su propio beneficio, fue exaltado para salvar. Eso es parte del tipo profético. La elevación de José tenía un propósito que lo trascendía completamente, y los años de sufrimiento no eran el preludio de la historia, eran parte inseparable de ella. El grano almacenado durante los 7 años de abundancia no pudo haber existido sin la interpretación que José dio en la oscuridad de la cárcel. La interpretación no pudo haber llegado sin los años de sufrimiento que afilaron su capacidad de ver más allá de lo visible. La visión no pudo haberse desarrollado sin la traición que lo arrancó de la comodidad de la casa paterna. Todo estaba conectado, todo tenía sentido, pero el sentido solo se reveló hacia atrás, desde el final, mirando el camino recorrido. ¿Cuántas veces en tu propia vida has mirado hacia atrás y visto cómo algo que viviste como derrota fue en realidad el giro que hizo posible todo lo que vino después? Hay un detalle en la historia de José que los comentaristas bíblicos han discutido durante siglos, pero que nunca termina de revelar su profundidad completa. Tiene que ver con el momento en que José llora. La Biblia registra al menos 7 ocasiones en que José llora, 7 veces. El número de la completitud en la cosmovisión hebrea. Y si te detienes a contar en qué momentos llora, descubres que cada llanto corresponde a una fase del proceso de reconciliación con sus hermanos. Llora cuando los ve por primera vez en Egipto y tiene que retirarse para que no lo vean. Llora cuando escucha a sus hermanos hablar entre sí y reconocer su culpa por lo que le hicieron. Llora cuando ve a Benjamín, el único hermano de su misma madre. Llora cuando finalmente se rebela. Llora cuando abraza a Benjamín. Llora cuando se encuentra con su padre Jacob después de más de 20 años, y llora una vez más después de la muerte de Jacob, cuando los hermanos, temiendo que ahora los destruya sin la protección del padre, se postran ante él. Y en ese último momento, José dice algo que es quizás la declaración más madura, más teológicamente densa de toda su historia. Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. No hay amargura en esas palabras, no hay superioridad, no hay les dije. Hay una comprensión que solo puede nacer de años de procesamiento interno, de conversación íntima con Dios en la oscuridad, de haber sostenido la promesa cuando todas las circunstancias apuntaban en dirección contraria. Y hay algo en esa madurez espiritual de José que explica por qué su nombre merece ser más que una tribu.
Explica por qué su herencia fue doble. Explica por qué Jacob cruzó sus brazos sobre sus nietos con tanta seguridad. Porque José no solo sobrevivió su historia, la redimió. La redención no es simplemente escapar del sufrimiento. La redención es encontrar en el sufrimiento el grano que alimentará a otros. Es descubrir que el pozo en el que fuiste arrojado tenía un propósito que tus hermanos nunca imaginaron. Es poder decir, sin ironía y sin dolor, no fuisteis vosotros quienes me enviasteis, sino Dios. Ese nivel de perspectiva espiritual es raro, es difícil, requiere años, requiere lágrimas, requiere la clase de fe que sigue creyendo en la promesa cuando el único horizonte visible es el muro de una cárcel egipcia. Pero es posible, y la historia de José lo demuestra con una vida real, con nombres reales, con hambre real, con llanto real. Ahora bien, si esta historia fuera solo historia, si fuera solo un relato edificante de un hombre extraordinario en el pasado remoto, estaría bien. Sería útil. Sería inspiradora, pero no es solo historia. El principio que opera en la vida de José, el principio de la inversión divina, de la exaltación que viene a través del descenso, de la promesa que se multiplica precisamente donde el nombre desaparece, ese principio está activo hoy, en este momento, en tu vida y en la mía. Vivimos en una época donde la visibilidad se confunde con el valor, donde el número de seguidores determina el peso de la voz, donde el reconocimiento institucional se toma como confirmación de la llamada, y donde quienes no aparecen en ninguna lista, quienes no tienen cargo, título, plataforma o nombre reconocido, a menudo sienten que quizás no tienen lugar en el propósito de Dios. La historia de José dice exactamente lo contrario. El momento en que José fue más poderoso espiritualmente no fue cuando estaba en el palacio del faraón. Fue cuando estaba en la cárcel y seguía interpretando sueños con la misma fidelidad que habría demostrado si estuviera en el trono. La consistencia de su carácter en la oscuridad fue la prueba que lo habilitó para el palacio. Y hoy, en un mundo donde las instituciones religiosas en muchos países están atravesando una crisis profunda de credibilidad, donde miles de personas han sido lastimadas por iglesias, rechazadas por líderes, excluidas de comunidades que debían ser refugio, la figura de José tiene una resonancia que no existía de la misma manera en otras épocas, porque José también fue rechazado por sus hermanos, por su propia gente, por los que debían protegerlo, y sin embargo, la historia no termina en esa traición, comienza allí. Eso no significa que el dolor fue pequeño, no significa que la injusticia estuvo bien, significa que la injusticia no tuvo la última palabra. Hay personas que están escuchando esto y que llevan años cargando el peso de un abandono que viene de su propia comunidad de fe, que fueron juzgadas, excluidas, silenciadas o simplemente ignoradas por aquellos que debían ser familia espiritual. Y la pregunta que vive en el fondo de esa herida es: ¿significa esto que Dios también me ha abandonado? La historia de José responde esa pregunta desde el primer versículo en que aparece en Egipto. Pero el Señor estaba con José. No. Pero José encontró un nuevo lugar donde encajar. No. Pero José superó el trauma y siguió adelante. Sino, el Señor estaba con José. La presencia divina no esperó a que la situación mejorara. Ya estaba allí, en el fondo más oscuro, trabajando con materiales que no lucían como materiales de construcción. Hay una conexión que no podemos pasar por alto, una conexión que atraviesa el tiempo desde José hasta los profetas, y desde los profetas hasta el presente. El territorio de Efraín, la herencia más grande de los dos hijos de José, se convirtió con el tiempo en el nombre con que los profetas designaban al reino del norte de Israel. Cuando el reino se dividió después de Salomón, las 10 tribus del norte se separaron de Judá y Benjamín. Y esas 10 tribus del norte eran llamadas por los profetas con 3 nombres intercambiables: Israel, Samaria o Efraín. Oseas, el profeta cuyo ministerio se desarrolló precisamente en el norte, llama a su pueblo Efraín más de 30 veces en su libro, 37 veces para ser precisos. Es el nombre que usa cuando habla del amor de Dios por un pueblo que lo ha traicionado repetidamente. ¿Cómo podré abandonarte, Efraín?, dice Dios en Oseas 11:8. ¿Cómo podré entregarte, Israel? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se encienden juntamente mis misericordias. Y Jeremías, hablando de la restauración futura de Israel, dice en el capítulo 31, ¿no es Efraín un hijo querido para mí, un niño en quien me deleito? Pues cada vez que hablo contra él, me acuerdo de él entrañablemente. Por eso mis entrañas se conmueven por él. Ciertamente tendré misericordia de él, dice el Señor. Efraín, el hijo de José,
El nieto que Jacob bendijo con la mano derecha cruzando sus brazos se convirtió en el nombre con que Dios mismo habla de su amor entrañable por un pueblo rebelde, un pueblo que se alejó, que adoró ídolos, que fue llevado en cautiverio por los asirios y que desapareció de la historia como entidad política reconocible. Pero la promesa de Jeremías 31 no habla de un Efraín histórico que ya no existe, habla de una restauración futura, y esa restauración está conectada en el mismo capítulo 31 con el nuevo pacto, el pacto que Dios escribirá no en tablas de piedra, sino en el corazón, el pacto que el libro de Hebreos en el Nuevo Testamento cita extensamente como cumplido en Cristo. ¿Ves el hilo? José desaparece como nombre tribal, pero su herencia se bifurca en Efraín. Efraín da nombre al reino del norte. El reino del norte es llevado al cautiverio y dispersado entre las naciones. Y la promesa de restauración de ese pueblo disperso, llamado todavía con el nombre del hijo de José, está ligada al nuevo pacto que el Mesías inaugura. La ausencia de José en la lista de las tribus no es un dato aislado de geografía bíblica. Es un hilo que, cuando lo sigues, te lleva hasta el corazón mismo del plan redentor de Dios para toda la humanidad. El profeta Ezequiel tuvo una visión donde Dios le mandó tomar dos varas. En una escribió Judá y en la otra escribió José de Efraín. Y luego Dios le dijo que las juntara en una sola vara en su mano, porque haría de los dos reinos divididos, el sur y el norte, Judá e Israel, los hijos de David y los hijos de José, un solo pueblo bajo un solo rey, un solo pastor, un solo pacto. Ese rey, ese pastor, es el punto de convergencia de toda esta historia, el Mesías que recapitula en sí mismo tanto la línea real de Judá como el tipo profético de José, el rey que sufre antes de reinar, el hermano que es rechazado por los suyos, el que desciende antes de ser exaltado, el que perdona desde una posición de poder absoluto con palabras que no humillan, sino que restauran. Quiero detenerme aquí un momento y preguntarte algo directamente. ¿Hay algo en tu propia historia que se parece a la historia de José? No necesariamente en los detalles externos. No tienes que haber sido vendido a mercaderes ni haber estado en una cárcel egipcia, pero quizás hay una traición, quizás hay un momento en que quien debía protegerte te abandonó. Quizás hay años que sientes que fueron tomados de ti, años en que trabajaste en oscuridad sin reconocimiento, sin nombre propio en ninguna lista que importara. La pregunta que José nos fuerza a hacernos no es ¿por qué me pasó esto? Esa pregunta, aunque legítima en su dolor, puede mantenernos atrapados. La pregunta que José nos enseña a hacer es diferente. ¿Para qué me ha preparado esto? Y hay una diferencia enorme entre esas dos preguntas. La primera pregunta mira hacia atrás desde el dolor. La segunda mira hacia adelante desde la fe. No niega el dolor. José lloró 7 veces, pero no permite que el dolor defina el destino. El dolor informa el destino, lo forma, lo prepara, pero no lo determina. José pasó 13 años desde que fue vendido hasta que fue exaltado. 13 años. En la cosmovisión bíblica, ese número no tiene la misma resonancia simbólica que el 7 o el 12, pero en la vida humana 13 años es una vida. Es la diferencia entre un joven y un adulto. Es el tiempo en que una persona se forma en su carácter más profundo, en su manera de relacionarse con la adversidad, en su capacidad de sostener la fe sin evidencia exterior que la respalde. Y cuando los 13 años terminaron, cuando el faraón lo sacó de la cárcel y lo vistió con ropas de lino fino, José estaba listo, no solo para gobernar, para perdonar, para ver la mano de Dios en lo que sus hermanos habían hecho con maldad. Para usar su posición no para vengarse, sino para preservar. Esa es la madurez que el sufrimiento puede producir cuando se procesa en la presencia de Dios. No la amargura que endurece, no el cinismo que cierra, sino la comprensión que amplía. La misericordia que solo puede nacer de haber necesitado misericordia uno mismo. Y aquí llegamos a la dimensión más personal de esta historia. La dimensión que, si la recibes, tiene el poder de cambiar algo en la manera en que te percibes a ti mismo y percibes tu lugar en el propósito de Dios. Cuando Jacob bendijo a Efraín con la mano derecha y dijo que su descendencia sería Melo Hagoyim, plenitud de naciones, estaba pronunciando sobre el hijo de José una bendición que trascendía la geografía de Canaán, porque la frase plenitud de naciones en la cosmovisión bíblica no se refiere simplemente a una cantidad grande de gente, se refiere a una completitud, a una totalidad, a algo que llena lo que de otro modo estaría vacío.
El apóstol Pablo usa una frase similar en la carta a los Romanos, en el capítulo 11, versículo 25, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. La palabra griega que Pablo usa es pleroma, que es exactamente el equivalente de la frase hebrea que Jacob pronunció sobre Efraín, y Pablo la usa en el contexto de la restauración de Israel, del plan final de Dios para unificar a judíos y gentiles en un mismo olivo, en un mismo cuerpo, en un mismo pueblo. ¿Está Pablo haciendo referencia consciente a la bendición de Jacob sobre Efraín? No podemos saberlo con certeza, pero la resonancia es demasiado profunda para ser accidental. Y lo que sí podemos decir es esto: la historia de José, con su bifurcación en Efraín, y Manasés, con su plenitud de naciones, con su tipo mesiánico, apunta a algo más grande que una sola familia, que una sola tribu, que una sola nación. Apunta a un propósito que incluye a todos los pueblos, a todos los que, como José, han sido marcados con el sello del sufrimiento antes del propósito, a todos los que, como Efraín, han sido bendecidos con la mano cruzada, con la bendición que llega de manera inesperada, que no sigue el orden que el mundo habría seguido. Si estás escuchando esto y te preguntas si tienes lugar en esta historia, la respuesta que esta historia te da es inequívoca. Sí, pero no el lugar que esperabas, no el lugar que te asignaron, el lugar que Dios cruzó sus brazos para darte. Hay una última dimensión que quiero explorar antes de cerrar este recorrido, una dimensión que toca la naturaleza misma de la fe y de cómo entendemos el silencio de Dios. En los años que José pasó en la cárcel, el texto bíblico no registra ni una sola visión, ni un sueño personal, ni una voz divina que le dijera: espera, ya viene el momento. No hay ángel que aparezca en su celda. No hay confirmación sobrenatural de que la promesa sigue en pie. Lo único que el texto dice es: el Señor estaba con José, y esa presencia silenciosa, no espectacular, no milagrosa en sentido visible, fue suficiente para que José siguiera siendo fiel, siguiera sirviendo con excelencia, siguiera interpretando sueños ajenos sin amargura por los suyos, siguiera siendo íntegro en la oscuridad sin audiencia que lo viera. Esa clase de fe, la que sostiene sin señales, la que sirve sin reconocimiento, la que espera sin calendario, es la fe más difícil y al mismo tiempo la más transformadora. Es la fe que moldea el carácter desde adentro, no desde afuera. Y es exactamente esa fe la que hoy, en este tiempo de crisis de las instituciones religiosas, de agotamiento espiritual colectivo, de preguntas sin respuesta fácil, necesitamos recuperar. No la fe del espectáculo, no la fe que depende del siguiente evento, del siguiente avivamiento, del siguiente mensaje poderoso en las redes sociales. La fe de la celda, la fe de la cisterna, la fe del que sabe que el Señor está presente aunque todo parezca indicar que ha sido abandonado. José no sabía cuánto tiempo duraría la cárcel. No tenía un calendario con la fecha marcada. Solo tenía la certeza, oscura y silenciosa como el fondo de una cisterna, de que la promesa que había recibido en sus sueños de juventud no podía morir en una celda egipcia, porque si había algo que José había aprendido de su padre Jacob y de su bisabuelo Abraham, era que Dios tarda, pero no olvida. Dios tarda, pero no olvida. Esa frase no es cliché cuando vive en el cuerpo de un hombre que lleva 13 años en esclavitud y prisión, cuando vive en el cuerpo de alguien que tiene razones reales, concretas, documentadas para dudar de ella. Cuando esa frase vive en ese contexto, se convierte en algo diferente, se convierte en el acto más puro de resistencia espiritual que un ser humano puede ofrecer. Y así llegamos al final de este recorrido, pero no con respuestas cerradas. Nunca con respuestas cerradas, porque la escritura no funciona de esa manera. La escritura funciona como un texto vivo que sigue hablando cuando lo que necesitas escuchar es diferente de lo que escuchaste la última vez. La pregunta que comenzamos era simple y técnica. ¿Por qué no existe la tribu de José en Israel? ¿Por qué fue borrado su nombre de las listas tribales? Y la respuesta que hemos descubierto juntos es esta: José no fue borrado, fue multiplicado. Fue exaltado más allá de una sola tribu porque su herencia era demasiado grande para caber en un solo territorio, porque su tipo profético apuntaba a algo que ninguna lista de 12 territorios podía contener completamente. José desapareció como nombre tribal para que Efraín y Manasés pudieran existir, para que la plenitud de naciones pudiera cumplirse, para que el hilo profético que conecta al Hijo amado, vendido por sus hermanos, con el Mesías, rechazado por los suyos, pudiera trazarse con la precisión que requería. La ausencia de José en la lista es, paradójicamente, el lugar donde su presencia es más grande, y eso nos dice algo profundo sobre la manera en que Dios opera en la historia y en las vidas individuales. Los que parecen ausentes de las listas del mundo, los que no tienen cargo, plataforma, reconocimiento institucional, nombre en los registros que la humanidad considera importantes,
a menudo son los que Dios está multiplicando en silencio. Los que, como José, están siendo formados en la oscuridad para un propósito que superará con creces lo que cualquier lista podría haber contenido. La pregunta final que te dejo no es histórica ni teológica, es personal. ¿En qué área de tu vida estás esperando que tu nombre aparezca en una lista cuando quizás Dios te está preparando para ser demasiado grande para cualquier lista que el mundo haya escrito hasta ahora? Y si hoy estás en la cisterna, si hoy el muro que te rodea es de piedra y el cielo parece lejano, recuerda lo que el texto dice con una sencillez que no necesita adornos. El Señor estaba con José, no en el palacio primero, en la cisterna primero, en la cárcel primero, en la oscuridad primero. El orden importa. La oscuridad no es el enemigo del propósito. En muchas ocasiones es el lugar donde el propósito se forma. Eso es todo por hoy, pero esta historia no termina aquí. La historia de las tribus perdidas, la historia del Mesías que recapitula el tipo de José, la historia de la restauración futura de las dos varas que Ezequiel sostuvo en su mano, esa historia tiene capítulos que todavía no hemos abierto, y cuando lleguemos a ellos encontraremos que cada hilo que hemos trazado hoy converge en un punto que cambia la manera en que entendemos no solo el pasado bíblico, sino el presente que estamos viviendo. Hasta entonces, lleva contigo esta verdad. Tu ausencia de la lista del mundo no significa que estés ausente del propósito de Dios, puede significar exactamente lo contrario.